te presento una semblanza que, dicho sea de paso, también es mi bisabuelo don Antonio de Dios guarda, magistralmente presentada por el escritor Jared Espinosa, oriundo de Villahermosa, Tabasco. Autor del emblemático zapateado El Tigre, fue un compositor de música académica, mal llamada clásica, y regionalista. Sus obras musicales se destacaron por más de medio siglo, desde la danza, la mazurca, 1, la polca, la cuadrilla, el one step, 2, y el zapateado. Originario de Cunduacán, Tabasco. Nacido el 13 de julio de 1857. Nunca más. Antonio de Dios guarda. Autor del emblemático zapateado El Tigre. Fue un compositor de música académica, mal llamada clásica, y regionalista. Sus obras musicales se destacaron por más de medio siglo, desde la danza, la mazurca, 1, la polca, la cuadrilla, el one step, 2, y el zapateado. Originario de Cunduacán, Tabasco, nacido el 13 de julio de 1857. Sus padres fueron el también compositor, don Lucas de Dios, 3, y doña Rosario de la Guarda. Sus estudios primarios los realizó en la escuela particular del maestro José Cabeza, siendo esta una de las primeras que se estableció en el lugar hacia el año 1848. Su padre, hombre de escasos estudios, se dedicó a la industria de la velería, pero además tenía conocimientos empíricos de cómo tocar el violín, así que deseando dar a su hijo una mejor educación, lo envió cerca de 1871 a San Juan Bautista, hoy Villahermosa, a perfeccionarse en música en la academia dirigida por el profesor José María Gil. En dicha institución aprendió la ejecución de varios instrumentos, pero su especialidad fue el violín, estudiando también armonía, composición e instrumentación. Retornó a su lugar de nacimiento en 1873, pero habiendo fallecido su padre tuvo que sostener el hogar y hacerse cargo de sus 4 hermanos menores, Erlinda, Josefa, Filomena y Natividad, logrando darles una mediana preparación. Antonio se dedicó también a la ebanistería, adquiriendo además los conocimientos de la contabilidad mercantil, por lo que se dedicó de lleno a esta actividad, siendo tenedor de libros de las principales casas comerciales de Cunduacán y de los ingenios azucareros. San Cándido, El Tulipán, San Fidencio y Salamanca, ubicados en la Chontalpa, que le proporcionaron mejores fuentes económicas para el sostenimiento de su familia. Circa * 1875, contrajo matrimonio con la profesora Luz Elvira Beites Marín, y tuvieron una gran familia, por ejemplo, los profesores, Isaías, Sara, Salustio, Daniel y Humberto, estos 3 últimos músicos y escritores, Ondina profesora y poetisa, además de Neftalí únicamente músico. Fue contador público, además de ocupar cargos de responsabilidad administrativa como edil del Ayuntamiento de Cunduacán, juez de primera instancia en Cárdenas y administrador del timbre en diversas épocas. Con la asistencia de su esposa, pudo organizar en Cunduacán, Tabasco, una escuela de música en 1925 y otra de enseñanza primaria para señoritas. Fue un consumado amante del arte literario y escribió poesías del género lírico de las que no se guardaron registro. También fue director de la Banda de Música Municipal de Cunduacán, establecida hacia principios del siglo y que funcionó durante la primera década del siglo XX, entre 1900 y 1910. En la misma época y con motivo del centenario de la independencia mexicana, celebrado con gran suntuosidad en la ciudad de San Juan Bautista, la Banda de Música Municipal bajo su conducción y con 40 músicos, se estrenaron y ejecutaron las piezas del repertorio clásico, partes de La Traviata, Poeta y Campesino y El Barbero de Sevilla. Se cuenta que también el cunduacanense y virtuoso de la guitarra don Quico Quevedo Ara estuvo acompañado por esta banda de música interpretando algunas piezas de su autoría. Debido a su gran inspiración como compositor se destacó por escribir piezas musicales de diversos géneros. Al generalizarse las clásicas estudiantinas en Cunduacán y en Cárdenas, creó composiciones de dicho género en las que destacan Mariposas y Alondras. En el género de los zapateados, sobresalen
El tigre, el ciguá, el gato negro, la flor de caña, la pulga en calcetín y otros que hoy conforman la memoria festiva del pueblo de Tabasco. El tigre es conocido como el rey de los zapateados, por su estilo único y que a la fecha ha traspasado las fronteras de Tabasco y de México. Este relata las andanzas de un zorrito maloso y un tigre hambriento por la selva tropical, que era un cuento tradicional pasado de una generación a otra en la familia de Dios Beites, atribuido al maestro Antonio. Escribió con mucha inspiración valses, himnos y danzones. La producción musical del maestro Antonio de Dios es amplísima, aunque sus familiares solo pudieron recopilar 50 obras, en donde destaca una pieza sinfónica llamada Adagio Cantabile dedicada a la memoria del licenciado Manuel Sánchez Mármol, obra estrenada por el autor y su orquesta en el aniversario luctuoso del novelista. Otra obra musical que destaca por la sutileza en cada una de sus partes es la zarzuela La Virtud Premiada, que consta de obertura, 3 partes y un aria. Esta obra fue puesta en escena en Cunduacán y en varias partes de la Chontalpa hacia la década de los años 50 del siglo pasado. Parte de su obra se encuentra incluida en la Antología Musical y Folclórica de Tabasco, recopilada por el licenciado Francisco J. Santamaría y editada en 1952. El maestro Antonio de Dios Guarda falleció en la ciudad de Villahermosa en 1938, a la edad de 81 años, dejando tras de sí un prolífico legado musical para su querido Tabasco. Como un homenaje a su destacada obra, en la actualidad la Casa de la Cultura de Cunduacán, Tabasco, lleva su nombre. Jared Suárez. Tres Lomas, Tabasco, México. Noviembre del 2024. FUENTES. Revista Digital de Tabasco. Soy, Landy Palafox. Cunduacán, monografía 1968. Salustio de Dios Beites. Correcciones y adiciones, Víctor Manuel de Dios Solán. Circa, alrededor de 1. Mazurka, género musical de origen polaco. 2. One Step, baile de salón muy popular a principios del siglo XX, de origen norteamericano. 3. Compositor y creador de uno del primer zapateado del que se tiene registro, el pío, según consta en la Antología Folclórica y Musical de Tabasco del lexicógrafo e historiador Francisco J. Santamaría, primera edición 1952.